Te alabamos en esta mañana, te damos gloria porque solamente tú eres digno de ser alabado, Señor. Queremos venir adelante de ti, presentarnos con un corazón, Señor, receptivos a todas tus verdades. A través de ella queremos ser edificados, Señor, y si hubiera alguna duda, Señor, estas puedan ser aclaradas y si no el día de hoy, Señor, puedan ser vistas a través de la semana, Señor. También, Señor, queremos aprovechar para pedirte por nuestro hermano Javier, Señor, que está en esta hora en la Iglesia de Benecer, Señor, que tú seas de igual manera con él, llevando tu palabra, Señor, a los corazones que igualmente lo necesitan. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, no es examen, pero sí es importante saber en qué nos quedamos la última vez, hermanos. ¿Recuerdan qué es lo que vimos? Está interesante la pregunta, hermano, porque la unión, ¿verdad? Vimos cómo a través de cómo la confesión nos llama a la unidad entre iglesias locales, no la unidad entre la misma iglesia local, sino la unidad entre iglesias locales. Pero ni siquiera vimos el tema del párrafo 14, sino que vimos algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para tener unidad con otras iglesias. Y decíamos que una de ellas, ¿cuál era? ¿Cuándo se deben de prender nuestros focos de alerta al momento de nosotros decir vamos a tener unidad con otra iglesia? Cuando se basa en la verdad, en el amor, no solamente y en la verdad, ¿verdad? ¿Y cuál iban? Esa, bien. Sí, la decimos más concretamente. Cuando basamos la unidad solamente en el amor y no basamos la unión en la verdad, ¿sí? O sea que en otras palabras podemos nosotros decir, voy a unirme con aquella iglesia, voy a tener comunión sin importar lo que crea, porque la amo, porque la quiero. Entonces, eso es un foco de alarma que debemos de considerar, que no debemos tomarlo a la ligera. ¿Cuál otra recuerdan? Bien, es lo que decíamos a través del estudio, que no debemos de ver la unión, la unidad como un fin, sino como un medio para poder obtener la paz, ¿verdad? El crecimiento espiritual con las demás iglesias, ¿verdad? Es muy importante ese comentario, porque no debemos decir, es que el fin es la unión. Entonces, lo que sucede es que entonces sacrificamos el fin por el medio. Entonces, el medio es esa unidad que tenemos con iglesias para poder alcanzar algo más importante. También habíamos mencionado que debemos prender nuestros focos de alerta cuando llamamos a la unidad en medio de generalidades, ¿verdad? Es decir, que tomamos lo más general para poder encajar, ¿verdad? Pero en las doctrinas específicas, concretas, muchas veces podemos decirlas a un lado porque quiero tener unidad. No debemos buscar la unidad solamente tomando en cuenta generalidades. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Y la última es muy parecida. Voy a mencionar una última, aunque hay muchos más, pero es que no debemos tomar no debemos tomar el llamado a la unidad a través de verdades ambiguas, ¿sí? Cuando recuerdan, decíamos, ¿qué es lo que nos une como iglesias? Nos une el evangelio. Pues sí, eso es muy general, ¿sí? ¿Qué nos une? Nos une la cruz de Cristo. Entonces, nos une las escrituras, son muy ambiguas, tenemos que ir más específicamente a verlas. Bien, y
me da pena con Mike porque esta ocasión sí tenía toda la intención de traducir el estudio, pero la próxima sí lo haremos primeramente el Señor. Bueno, ahora hermanos, permítanme leer el párrafo 14, ahora sí, teniendo en cuenta esto, poder entender lo que la confesión está tratando de enseñarnos, ¿no? Capítulo 14, capítulo 26, párrafo 14 dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados, esto ya habla de una responsabilidad, a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor, edificación mutua. ¿Se dan cuenta? Ahí está el fin. Ese es el fin de la unidad. Y si bien es cierto, hermanos, sabemos que mencionábamos que las iglesias bautistas, principalmente reformadas, descansan su autoridad en la iglesia local y no en presbiterios. ¿Recuerdan? Por ahí me di a la tarea, Esteban, de buscar algunos textos en los cuales ellos basan por la pregunta que habías hecho la otra vez. Y regularmente son textos que nosotros los interpretamos con respecto a la pluralidad pastoral, pero ahí yo te puedo pasar ahí los textos en los cuales basan. También usted, hermana, me había hecho una pregunta, ¿verdad, hermana Luli? Era, nomás que no recordé la pregunta. Sí, al equipo, sí, al grupo, ¿verdad? Sí, sí. Esa está un poquito más de estudio a fondo, pero igual investigaré esa respuesta. Bien, hermanos. De ahí, hermanos, que nosotros como iglesias bautistas reformadas creemos y descansamos en la autoridad de la iglesia local dentro de ella. No tenemos presbiterios, no hay un grupo ahí arriba, como dice la hermana, que el cual nos está llevando y alineando dónde debemos ir. Pero, hermanos, esto no significa que nosotros no tengamos comunión con iglesias. Tanto es así que hay un término que en las iglesias bautistas va a encontrar mucho que se llama asociacionismo. Asociacionismo. Es un poquito difícil la palabra, es de asociación, de asociacionismo. ¿Sí? Y esto, hermanos, para plasmar y dejar claro que no estamos desligados, hermanos, de otras iglesias. No caminamos solos, no somos, como decíamos en el estudio pasado, no nos creemos esa antorcha que brilla sola y que somos los únicos. Al final hay un asociacionismo, ¿no? Para un crecimiento en amor y en edificación mutua. Y para eso, hermanos, Pablo habla en Éfeso que debemos de guardar esa unidad en el espíritu. Y Pablo es muy concreto y lo dice que esa unidad es en un cuerpo, en un espíritu. Así dice, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Cuando Pablo habla de un solo Señor, de una fe, de un bautismo, no está segregando a un grupo acá y a un grupo allá. Estamos hablando del mismo Señor. Y por supuesto que debemos buscar la comunión con otras iglesias y en las cuales nosotros consideramos como buenas iglesias, no perfectas, pero sí buenas iglesias. Y de hecho, hermanos, podemos y debemos caminar con ellas. Sin embargo, eso no significa que debemos abrirnos a cualquiera de ellas y sacrificar la verdad en
aras de la unidad. ¿De acuerdo? Bien, hermanos. Ahora vamos a ver lo siguiente. En esta ocasión vamos a ver cuáles son esas responsabilidades que tenemos como iglesias locales. Y la primera responsabilidad que tenemos como iglesia local es, dice, no solamente la confesión, sino las escrituras. Y es, hermanos, orar mutuamente o continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Por lo tanto, hermanos, orar es una responsabilidad que tenemos como iglesias locales de una manera continua. No es, ay, cuando me acuerde voy a orar por las iglesias hermanas. No, hermanos, es un orar continuo. Esta responsabilidad no debe ser confundida con la responsabilidad que tenemos como iglesia local, individuales. O sea, nosotros sabemos que debemos orar por el crecimiento de la iglesia, eso se sobreentiende, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del orar continuamente por las iglesias hermanas. Es decir, no podemos tomar esta sección de la confesión para decir, tengo que orar por la iglesia de Cristo solamente, ¿sí? No podemos nosotros decir, oh sí, Señor, bendices a la iglesia, amén. Así, nada más. Tenemos que ser específicos al decir que vamos a orar por iglesias hermanas locales. Hermanos, la confesión está tratando precisamente de esta responsabilidad que las iglesias locales tenemos con respecto a otras iglesias locales. En otras palabras, la responsabilidad que tiene la iglesia es respecto a otras iglesias. Otra vez, no estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como iglesia individual, ¿sí? Sino la responsabilidad que tenemos contra otros hermanos. Y la pregunta obligada, hermanos, es, ¿cuándo debemos hacer esto? ¿En qué momento debemos hacer esto? Bueno, uno de los momentos en los cuales nosotros podemos aprovechar ese momento para hacer estas oraciones hacia iglesias locales es en el tiempo que tenemos, por ejemplo, los días martes, en la oración que tenemos como iglesia congregacional. Sí, ciertamente usted lo puede hacer en su casa de manera individual, ¿sí? Su oración individual. Pero una manera de que nosotros podemos aprovechar esta responsabilidad y llevarla a cabo es en el culto de oración. ¿Me explico? ¿Sí? Si nosotros como iglesia decimos amar al cuerpo de Cristo, ¿cómo debíamos o cómo debemos demostrarlo si no orando por ella? Sí, sería ilógico, ¿verdad? Decir que nosotros amamos al cuerpo de Cristo y tómese en cuenta que el cuerpo de Cristo no somos solamente nosotros aquí, o sea, no está reunido aquí, o sea, es mucho más amplio. Entonces nosotros no podemos decir que amamos el cuerpo de Cristo si no oramos por nuestros hermanos. Ahora bien, hermanos, la oración, hermano, constante es una forma de expresar este amor hacia ellos. De ahí que Pablo le dice a los de Éfeso, en Éfeso 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta no es una sugerencia, hermanos. Esta tampoco es una recomendación. El orar por otras iglesias, hermanas, no es o no debe ser tomado como una sugerencia solamente, hermanos, sino como una obligación que tenemos de orar por nuestras iglesias hermanas de una manera continua. De ahí que el apóstol Pablo dice en todo tiempo y en toda oración y súplica. Esta, hermanos, no es una mera oración superficial.
que debemos hacer hacia estas iglesias. Lo que decíamos, ¿no? No podemos decir, oh Señor, ayúdalas a suplir todas las necesidades que tienen las iglesias en todo el mundo. Amén. Es muy superficial esa oración, ¿verdad? Más bien, nuestras oraciones deben ser hacia iglesias específicas. Debemos ponerles nombre, debemos ponerle apellido. Tenemos que mencionar a necesidades concretas que las iglesias están atravesando. Y esto obviamente está dentro de nuestro marco de posibilidades, ¿verdad? Y dentro del rango de nuestras providencias. En el Antiguo Testamento hay una tipología, es decir, hay un tipo, y más concretamente en el Salmo 122.6, si quiere acompañarme, al Salmo 122.6. Al Salmo 122.6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Bueno, sabemos que para una teología dispensacional, este pasaje está hablando literalmente del Jerusalén geográfico. Sí, está hablando del Jerusalén geográfico. Sin embargo, hermanos, nosotros creemos que debemos hacerlo por el Israel de Dios. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la Jerusalén de la cual el Salmo habla está hablando precisamente del Israel que es la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Hay mucho estudio sobre esto, ¿verdad? No nos vamos a detener ahí. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros decimos pedir por la paz, estamos hablando que estamos pidiendo por la paz de la iglesia, por la paz de la iglesia y que sean prosperados todos los que te aman. Esta era un tipo de algo que venía, solamente hablaba de algo que venía, que era mucho más amplio, hermanos. No podemos nosotros limitar nuestras oraciones solamente por un Israel geográfico. Con esto en mente, hermanos, deberíamos orar por la prosperidad, por la paz, por la madurez, por el crecimiento, por el fortalecimiento de Jerusalén celestial, la cual es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿cuáles deberían ser nuestras oraciones hacia nuestras iglesias hermanas? Específicamente, ¿qué deberíamos pedir por ellas? ¿Cuál deberían ser esas oraciones? Bueno, lo que vamos a mencionar no significa que esas son y que no caben otras ahí, no, puede haber mucho más. Pero, hermanos, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que basta solamente con ir al Nuevo Testamento y ver la oración modelo y ver cómo a través de ella vamos a encontrar que el Señor Jesucristo hace esta oración diciendo, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Y eso en primer lugar puede ser tomado como algo interno propio, pero en segundo lugar debe ser a través de su iglesia. ¿No es, hermanos, acaso el deseo de cualquiera de la iglesia de Cristo que se siga expandiendo a través de todo este mundo caído? Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo, que la iglesia se siga expandiendo, que el reino de Dios se siga expandiendo a través de más iglesias locales y que el evangelio siga siendo predicado en todos los lugares de la tierra. Y si esto es así, si nosotros oramos, Señor, venga tu reino, y si nosotros oramos así, entonces es de esperarse que la iglesia local ore específicamente por iglesias o misiones que están llevando a cabo esta misión. Y para ello debemos orar porque el reino
de Satanás sea destruido. Salmo 68:1. Salmo 68:1 y versículo 18 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Hermanos, estas deben ser nuestras oraciones para que cada iglesia local que se levante como una antorcha en medio de la oscuridad sea usada para destruir el reino de Satanás. Yo sé, hermanos, que en muchas iglesias se toma mucho este concepto de lucha espiritual como algo muy místico, como algo muy literal. Y ahí estamos orando por esas luchas espirituales y todo, ¿no? Pero esto no deja de ser una realidad, hermanos. No deja de ser una realidad que no podemos decir nosotros que no hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual y esta lucha espiritual es real. Es totalmente real. Pero, hermanos, para eso el Señor usa a iglesias locales para el avance de su reino. Y así como el Señor usa iglesias locales para el avance de su reino, así también Satanás usa su reino para hacer caer a iglesias locales. Hay una lucha constante, ¿sí? Hermanos, seríamos muy ingenuos de nuestra parte pensar que una iglesia bíblica, por ser bíblica, no va a tener un ataque de Satanás. Es ilógico. Por lo contrario, yo le diría que esa iglesia va a ser el objetivo número 1 de Satanás. ¿Por qué? Porque es el medio, el instrumento que Dios va a usar para el avance de su reino. Por lo tanto, va a haber lucha y va a haber oposición. De ahí que esas deben ser nuestras oraciones. Por esta y por todas las iglesias locales bíblicas que conocemos para que sean fortalecidas ante cualquier ataque del enemigo. Ahora bien, hermanos, una segunda oración que deberíamos de tener en mente cuando oramos como congregación por iglesias locales es que el evangelio se propague por todo el mundo. Al Señor en su soberanía le ha placido que la iglesia sea el instrumento por el cual el evangelio sea propagado por todo el mundo. Por lo tanto, hermanos, nuestras oraciones deben ser porque las iglesias locales sean fieles pregoneras a este mensaje. No a lo que ellas crean que deberían ser, sino más bien fieles pregoneras a lo que Dios ha dado en su mensaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El Señor en su infinita misericordia, en su infinita bondad, le plació que un día nosotros escucháramos el evangelio a través de hombres y mujeres para cambiar los corazones. De la misma manera, nosotros, hermanos, como iglesia local, debemos orar por otras iglesias locales para que el evangelio siga siendo predicado. Este pasaje, hermanos, encontramos cómo el apóstol Pablo está pidiendo que la iglesia ore para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue con ellos. Pero lo mismo encontramos en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Madre, hermanos, ¿está bien? Sí. La cita fue segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Esto mismo, hermano, lo encontramos en la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Juan 17, específicamente en los versículos 9 y 20. El Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, dijo: yo ruego por ellos, es decir, por los discípulos,
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por la palabra de los apóstoles, que ellos irán predicando también el evangelio. ¿Sí? Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los discípulos tenían un mensaje fiel que dar. Así también la iglesia tiene un mensaje fiel que dar. Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad como iglesias. Orar por las iglesias locales para que se mantengan en este mensaje que se ha llevado a todos los gentiles. Y este mensaje tiene que ser, hermano, llevado con gran valentía, con gran denuedo. No podemos nosotros doblegarnos y bajar la guardia ante tantas situaciones que surgen hoy en día. ¿Sí? A veces podemos, lo digo, hermanos, y lo menciono porque hay muchas iglesias que bajan la guardia, hermanos, y dan pie y abren las puertas a filosofías que son huecas, como las escrituras lo dicen. Nuestra visión debe ser o debe estar en consonancia con la visión que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y esta visión, hermanos, de ir y predicar el evangelio con denuedo, con valentía, está basada en el Salmo 67. Permíteme darle lectura a este salmo. Este Salmo 67 es un salmo que es conocido como el Salmo misionero. Y esto, hermanos, es debido a que a través de él, de este salmo, podremos encontrar un énfasis en que todas las naciones le conozcan y le alaben. Salmo 67. Y empieza con esta bendición sacerdotal. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Versículo 2. Para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, hermanos. Este debe ser el anhelo, la oración de nosotros como creyentes. Debemos orar para que esto sea una realidad. Y aun cuando pudiéramos decir, bueno, hermano, esto, pues, ¿cuándo va a poder ser así de este lado de la eternidad? No, hermanos. Esto no llegará a su plenitud de este lado. Pero esta es nuestra responsabilidad, orar por ello, hermanos. Que esto en aquel día sí será consumado. Número 3, hermanos. Debemos orar porque todas las iglesias locales sean dotadas por oficiales. Por oficiales. Nosotros sabemos, hermanos, como iglesia local, individualmente hablando, específicamente hablando de nosotros, que somos una iglesia, vamos a decirlo así, medianamente en tiempo que hemos estado orando por ello. Pero yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, así, 100%, que hay iglesias que han estado orando por esta iglesia, por esa necesidad. Y lo están haciendo. Y el Señor ha estado respondiendo esto, ¿sí? En sus tiempos, en sus formas. Pero, hermanos, esto no debe de quedar ahí nada más. Nosotros debemos orar porque otras misiones o otras iglesias que se están levantando tengan también y sean completas teniendo todos los oficios. Y nosotros debemos orar por nuestros hermanos de Ensenada, sabiendo que ellos están llevando este proceso y nuestro anhelo debe ser orar por ellos para que el Señor primeramente los establezca, los constituya, pero también que el Señor levante hombres en ese lugar. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado con fidelidad. Amén. Entonces, no es solamente esperar las oraciones de allá para acá, sino de aquí para allá también ser nosotros
de gran ayuda para los que lo requieren. De ahí que el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No somos nosotros, o sea, no es nuestra mies, es la mies del Señor. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que pedirle para que envíe esos obreros a su mies? Al Señor, al Señor. Y yo sé que en ocasiones podemos desesperarnos, porque por un lado sí podemos estar cayendo en una negligencia de estar postergando las cosas y el Señor estar dando esos hombres y postergar. Pero por otro lado, también podemos caer en el error de decir, es que ya. Y entonces que hombres no fieles al Evangelio se levanten y entonces después como iglesia paguemos las consecuencias. Amén. Nuestras oraciones, al igual, hermano, no solamente deben estar limitadas a que el Señor levante obreros, sino que levante obreros que sean fieles. Hombres que sean fieles, diligentes. Oremos, hermanos, para que el Señor corrija lo deficiente en esta y en otras iglesias. Porque hay iglesias que ya puede haber oficiales, pero probablemente haya deficiencias. Como en esta iglesia la hay. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a orar por esto. Una cuarta, hermano, oración que debemos hacer por iglesias locales es por la santidad de ellas, por la pureza. Hermanos, ¿con qué frecuencia nosotros vemos a hombres y mujeres brincar de iglesia en iglesia buscando esa perfección? Y ciertamente no la vamos a encontrar de este lado de la eternidad. Pero eso, hermanos, no significa que nosotros debamos nada más sentarnos y decir, bueno, pues ¿qué iglesia es perfecta? No hay iglesia perfecta, no la va a encontrar. Sin embargo, hermanos, debemos orar por todas estas deficiencias o por todas estas situaciones que pueden estar ocurriendo en iglesias locales, las cuales no les permite crecer o no nos permita crecer a un grado de mayor madurez, de mayor conocimiento, de mayor pureza, de mayor santidad. Acompáñame a Malaquías capítulo 1, versículo 11. Malaquías es un libro que se encuentra uno antes de Mateo. Es el último libro del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. No podemos, hermanos, ni debemos nosotros tomar con ligereza los días que nos reunimos aquí en el Día del Señor, aquí ni en otra iglesia, y tomar con ligereza el por qué estamos aquí. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Estas deben ser nuestras oraciones, hermanos, hacia iglesias locales. Que el Señor las purifique de falsos creyentes, que el Señor las cuide de malas prácticas, de murmuraciones, de malos entendidos, los cuales no permiten que las iglesias crezcan en pureza. Y esto, hermanos, demerita a la iglesia de Jesucristo. La cita, Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Muy bien, hermano. Otra de las oraciones, y con esta vamos a concluir, es que las iglesias locales sean protegidas por gobiernos corruptos. Hermanos, no debemos ignorar que mucha iglesia alrededor de todo el mundo está siendo perseguida. No porque nosotros
no lo seamos, no significa que no lo haya. Hay iglesias que están siendo perseguidas a través del mundo por gobiernos nefastos, por gobiernos autoritarios, donde se han incluso sembrado ideologías que lamentablemente debemos decir que hay iglesias que han abierto sus puertas a estas. Pero mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hablando Pablo, les dice, exhorto ante todo a que hagan oración, a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es el anhelo de Pablo, ¿no? Que el gobierno sea un gobierno que tenga apertura para las verdades bíblicas, ¿sí? Por eso dice que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Y yo sé, hermanos, que es fácil para nosotros reunirnos el día de hoy. De hecho, estamos el día de hoy y tener un culto como iglesia local de una manera libre. Podemos dar gracias a Dios por eso. Pero esto no significa que esto continúe así para siempre. Por eso nuestras oraciones deben ser para esta iglesia y para muchas iglesias locales que pueden estar atravesando por esto, que el Señor nos ayude para que aún en esas persecuciones de las autoridades civiles podamos ser fieles al llamado. Porque esto no garantiza, hermanos, no garantiza que por el hecho de que nosotros oremos, esto va a cesar. La persecución puede llegar en cualquier momento, pero si la persecución llega, ser fieles. Sin embargo, también orar para que esto cese. Hechos 4, 29 al 30. Hechos 4, 29 al 30 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, hermanos. Voy a cerrar, hermanos, con una segunda responsabilidad que la confesión nos da, y esta responsabilidad es la ayuda mutua. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros nos aislamos precisamente de tener comunión con buenas iglesias, entonces esa ayuda mutua o esa responsabilidad que tenemos hacia con nuestros hermanos se vuelve muy, muy débil. Decía nuestro hermano Castañeda, dice, no debemos orar como sustituto de la obediencia, más bien oramos para obedecer. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa, dando un ejemplo, es cuando nosotros oramos al Señor para que un miembro de nuestra familia, un compañero de trabajo o un vecino se convierta, no oramos sin pensar en predicarle, o no deberíamos, ¿verdad? O sea, no deberíamos, hermanos, orar sin pensar en predicarle. Porque la oración no sustituye a la responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Nosotros no deberíamos orar y decir, Señor, que se convierta. No, debemos orar, Señor, dame palabra para en su momento apropiado hablar con él y a través del poder de tu Espíritu Santo esta persona se convierta. ¿Sí? Pero hablar, tenemos que actuar. La oración no sustituye a nuestra responsabilidad, hermanos. No la sustituye. No la sustituye. Es decir,
Sería incorrecto decir ante todas las necesidades de la iglesia, solamente decir, estamos orando por ustedes, hermanos. Imagine que hay una iglesia que tiene una necesidad real y está en nuestras posibilidades de hacer algo y que nuestra respuesta fuera esa. Oh, no se preocupen, hermanos, estamos orando por ustedes. Bueno, está bien, debemos orar por ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos bien? De una manera tangible, tangible. Me gusta la expresión que el hermano Castañeda dio al decir, es como si dijéramos, heme aquí, envíalo a él. ¿Sí? Porque evadimos esa responsabilidad, hermanos. La evadimos. Y comúnmente lo hacemos. Es mucho más fácil para nosotros decir, oh sí, hermanos, estamos orando por ustedes. Y en ocasiones, sí, así va a ser. Pero en otras ocasiones, hermanos, debemos de decir, Señor, aquí están mis manos. Aquí están. La ayuda que debemos dar es exactamente por aquello que estamos orando. ¿Sí? Decía, hace mucho tiempo yo contaba esta pequeña ilustración, donde en una ocasión una persona fue atropellada y se juntó mucha gente y llegó y la ambulancia no llegaba y estaba lleno ahí. Entonces, todos miraban a la persona ahí tirada, atropellada, pero nadie hacía nada. Hasta que llegó un hombre y dijo, lo que este hombre necesita es ayuda. ¿Sí? Entonces, lo que este hombre hace es que llama a la ambulancia para que esto se diera. En ocasiones nosotros somos muy parecidos a eso, hermano. Nosotros estamos en medio de esa necesidad y solamente nos volvemos observadores de la necesidad. Pero pocas veces decimos, aquí están mis manos, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Sí? Entonces, una de las responsabilidades que tenemos como iglesia local hacia otras iglesias locales es conocer las necesidades que tienen y ver de qué manera nosotros pudiéramos ayudarles. Obviamente, a la medida de nuestras posibilidades. En ocasiones tenemos una iglesia que estamos más para que nos ayuden que para ayudar en ciertos sentidos, ¿no? Porque a veces vemos todas las necesidades nada más en términos de dinero. Entonces, no, hermanos, hay muchas otras formas que nosotros podemos ayudar. Si pudiéramos enlistar, solamente voy a dar dos. ¿Y cómo debemos nosotros ayudar, hermanos? Es con un sostenimiento ocasional, por ejemplo, de ministros. Y menciono esto, hermanos, porque nosotros hemos sido ayudados por iglesias locales para suplir esa necesidad. No me voy a ir muy lejos. Cada tercer domingo del mes, aquí tenemos a un hermano de Riverside que viene y suple una necesidad como esa. ¿Sí? El Señor en su infinita misericordia ha ido levantando a hombres y creemos que el Señor va a seguir levantando hombres en este lugar. Pero, hermanos, hombres de iglesias locales entienden que esa ayuda debe llegar a iglesias que lo necesitan en su momento. Ahora bien, nosotros también en su momento tenemos que levantar la mano para ir y ayudar a otros que también necesitan o tienen esa necesidad. Por eso estamos haciendo el plan para que la iglesia de Ensenada, la misión de Ensenada, tenga esa ayuda, hermanos. Tangible, tangible. No nada más de este lado decirle con un mensaje al hermano Daniel y hermano, aquí estamos orando para que el Señor supla su necesidad. ¿No? ¿De qué manera yo también? Yo soy ayudado, yo también puedo ayudar, ¿verdad? Otra, hermanos, como la cual nosotros podemos podemos ayudar, es a través de ser benevolentes, perdón, por las necesidades de otras iglesias, ¿no? De alguna necesidad que realmente estén pasando. Sí, recuerdan
el pasaje de cuando se juntó la ofrenda para ayudar a los pobres de Jerusalén. Bueno, hermanos, hubo iglesias que aún teniendo poco decían, no me quites el privilegio de ayudarlos. No me quites el privilegio. Porque aún a ellos se les pidió, no, o sea, tú estás para ser ayudado. No, no me quites el privilegio, le dijeron a Pablo, a los de Macedonia, ¿no? Entonces, que el Señor nos permite, hermanos, entender esto. Si se dan cuenta, no a la luz de la confesión. La confesión lo que hace es que plasma esto para que no olvidemos nuestras responsabilidades y nuestros deberes que tenemos, sino más bien verlo a la luz de las Escrituras, de cómo nosotros debemos comportarnos como iglesias locales hacia otras iglesias locales. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Comentarios? ¿Preguntas?